El inicio inesperado. Era una luminosa mañana de septiembre de 2025 y Ciudad de México vibraba con la energía de las fiestas patrias, la celebración que llenaba la ciudad de vida. En Polanco, los balcones se engalanaban con banderas mexicanas y flores de papel, mientras los puestos del mercado de Coyoacán desprendían aromas desde tacos al pastor pozole rojo y chiles en nogada. Los músicos callejeros tocaban mariachi en las plazas y los niños corrían con piñatas riendo bajo el sol tropical. Pero en el Hospital Médica Sur, un oasis de calma en medio del bullicio, el mundo exterior se desvanecía reemplazado por el eco de pasos sobre los suelos de granito y el zumbido suave de las máquinas médicas. Alejandro Vargas, de 38 años, ajustó su corbata de seda italiana mientras recorría los pasillos modernos del hospital, cuyas vidrieras proyectaban mosaicos de colores en las paredes. Como presidente de Vargas Tech, una empresa que dominaba la innovación tecnológica en 3 continentes, estaba acostumbrado a controlar cada detalle de su vida. Pero hoy su corazón latía con una inquietud que ningún contrato millonario podía calmar. En pocos minutos, anunciaría una donación de 10 millones de pesos para la investigación de enfermedades raras, un gesto que los medios ya calificaban de histórico. Sin embargo, para Alejandro, no era solo filantropía. 5 años atrás, su madre Rosalía había sucumbido a una enfermedad tan rara que los médicos apenas podían pronunciar su nombre. La imagen de su deterioro, la mujer que le enseñó a amar los atardeceres en Xochimilco, reducida a un suspiro en una cama de hospital, lo perseguía aún. Había gastado millones en especialistas, pero solo recibió condolencias. Nadie debería pasar por eso, murmuró, practicando su discurso mientras su asistente Carla le entregaba los últimos detalles. «La prensa está lista, señor Vargas», dijo ella ajustando sus gafas. El discurso está en su tablet, pero la mente de Alejandro divagaba atrapada en el eco de su ático en Reforma, un espacio de diseño impecable, con vistas al Ángel de la Independencia, pero vacío de vida. A pesar de su fortuna, cada noche regresaba a un silencio que nunca había sentido como hogar. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, pensó en Isabela Morales, la mujer que llenó sus días universitarios con risas y lienzos coloridos. En su pequeño piso en Coyoacán, los cuadros de Isabela cubrían cada pared, capturando amaneceres en Chapultepec y atardeceres en el Zócalo. Pero 6 años atrás, su despedida había sido amarga. Ella se negó a seguirlo a Silicon Valley, donde Vargas Tech estaba expandiéndose y él eligió su ambición sobre su amor. «No puedo dejar mi vida aquí», había dicho Isabela, con lágrimas en los ojos. «¿Y tú no puedes dejar la tuya?». Alejandro se preguntó si ella aún pintaba, si todavía creía en los cuentos de amor eterno. Al entrar en la sala, los flashes de las cámaras lo cegaron, y los periodistas se acomodaron en sus sillas. «Señoras y señores», comenzó su voz firme, a pesar de las emociones que bullían bajo su traje de Armani. «Hoy damos un paso para que ninguna familia sufra como la mía». Pero antes de continuar, algo lo detuvo. A través de la puerta acristalada en el pasillo, vio a 3 niñas idénticas de unos 5 años de pie junto a la estación de enfermeras. Vestían vestidos coloridos rojo, azul y verde, como un arcoíris vivo. Sus ojos oscuros lo observaban con la curiosidad desinhibida de los niños, y algo en ellas le cortó el aliento. La niña de rojo cruzó los brazos. Un gesto tan familiar que Alejandro sintió un escalofrío. Era el mismo ademán defensivo
que Isabela usaba en sus discusiones en la Facultad de Bellas Artes cuando hablaban de un futuro que nunca llegó. Las otras dos, en azul y verde, lo estudiaban con igual intensidad, pero de manera distinta. La de azul inclinaba la cabeza como analizando, mientras la de verde sonreía tímidamente como si quisiera ofrecerle algo. Alejandro detuvo su discurso a media frase sorprendiendo a los periodistas. «Disculpen un momento», dijo saliendo al pasillo. «Disculpe», le dijo a una enfermera que pasaba su voz más temblorosa de lo que esperaba. «¿Quiénes son esas niñas?» La enfermera, una mujer de unos 40 años, con una sonrisa cálida respondió: «Las trillizas Morales. No son pacientes. Están visitando a su madre Isabela en la habitación 412. Han estado aquí todos los días durante un mes. Una familia encantadora». El apellido Morales golpeó a Alejandro como un trueno. Calculó mentalmente 5 años trillizas Isabela. Era posible. Sus manos temblaron mientras la enfermera añadía: «La madre tiene lupus sistémico, una enfermedad complicada. Las pequeñas son muy valientes». Alejandro regresó a la conferencia, pero sus palabras eran mecánicas. Las imágenes de las niñas lo perseguían: la postura de la de rojo, la mirada curiosa de la de azul, la sonrisa tímida de la de verde. Tras los aplausos y aprecios, despidió a su chofer y caminó solo por los pasillos del hospital, buscando claridad en el aire impregnado de desinfectante. Algo en esas niñas lo había desarmado, no solo por su apariencia, sino por una conexión que no podía explicar. Al pasar por el ala de tratamientos especiales financiada, en parte por sus donaciones, las vio de nuevo sentadas en un banco compartiendo un bocadillo de chorizo. La de rojo lideraba, dividiendo el pan con precisión quirúrgica, mientras las otras obedecían agradecidas. Se acercó lentamente, temiendo asustarlas. «Hola», dijo agachándose a su altura. «Me llamo Alejandro. ¿Qué están comiendo?» La niña de rojo lo miró con desconfianza. «Soy Camila», dijo. «Esto es un bocadillo. Mamá dice que debemos compartir». La de azul Daniela añadió: «Es de chorizo, pero no tan bueno como el de casa». La de verde, Emilia, sonrió. «¿Quieres un poco?». Alejandro negó con la cabeza, conmovido por su generosidad. «Gracias, pero ya comí». «¿Están aquí visitando a alguien?» «A nuestra mamá», dijo Camila, su tono protector. «Está enferma, pero pronto estará mejor». Daniela, inclinando la cabeza, preguntó: «¿Por qué estás aquí? No pareces enfermo». Alejandro rió sorprendido por su franqueza. «Vine a ayudar a los médicos a encontrar curas para personas como tu mamá». Emilia, con ojos brillantes, dijo: «Eso es bueno. Mamá necesita mucha ayuda». Antes de que pudiera responder, una mujer mayor apareció llamándolas. «Niñas, hora de volver con mamá». Camila tomó las manos de sus hermanas y las tres se despidieron con un pequeño adiós. Alejandro se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Morales, Isabela, trillizas de 5 años. La posibilidad de que fueran sus hijas lo estremecía, pero también lo llenaba de un pánico que nunca había sentido en ninguna sala de juntas. Esa noche, en su ático, apenas durmió, mirando las luces de Ciudad de México mientras calculaba fechas y recuerdos. Al amanecer, llamó a su investigador privado, su voz firme pero cargada de urgencia. «Necesito información sobre Isabela Morales, de unos 35 años, en Ciudad de México. Tiene trillizas de 5 años. Quiero todo lo antes posible». La verdad revelada. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales del Hospital Médica Sur,
proyectando arcoíris en los pasillos que Alejandro Vargas recorría con pasos pesados. Era el lunes siguiente a las fiestas patrias y Ciudad de México había retomado su ritmo habitual. Los cafés de Reforma estaban llenos de turistas, los músicos tocaban en el metro y el aroma de tamales escapaba de los restaurantes en Roma. Pero para Alejandro, el mundo se había detenido desde que vio a las trillizas Morales, Camila Daniela y Emilia. Sus nombres resonaban en su mente como una letanía junto con la certeza que lo había mantenido despierto toda la noche. Esas niñas podían ser sus hijas. El informe de su investigador privado, Juan Ramírez, llegó a mediodía, y cada línea fue un golpe al corazón. Isabela Morales, de 35 años, estaba internada desde hacía 6 semanas por lupus sistémico, una enfermedad autoinmunitaria que había empeorado gravemente. Sus hijas, Camila, Daniela y Emilia, habían nacido el 27 de marzo de 2022, exactamente 5 años y 3 meses atrás, 9 meses después de la ruptura de Alejandro e Isabela. La matemática era irrefutable. Isabela, madre soltera, vivía en un modesto piso en Coyoacán, luchando con facturas médicas que los tratamientos no cubiertos por la seguridad social acumulaban. Las niñas, según el informe, eran brillantes, pero marcadas por la enfermedad de su madre, pasando cada tarde en el hospital. Alejandro, sentado en su oficina, con vistas al Golfo de México, sintió el peso de 6 años de decisiones equivocadas. Recordó la última noche con Isabela en su apartamento, lleno de lienzos a medio terminar. «No puedo abandonar mi arte, mi vida», aquí había dicho ella con lágrimas en los ojos. «Y tú no puedes abandonar tus sueños». Él, cegado por la ambición de expandir Vargas Tech, se fue a Silicon Valley sin mirar atrás, dejando solo una nota. «Lo siento, pero debo hacer esto». Ahora, esa decisión regresaba como un eco doloroso. ¿Cómo no se había dado cuenta? Isabela estaba embarazada cuando él se marchó, decidido a enfrentar la verdad. Alejandro visitó al doctor Jorge Hernández, el médico de Isabela, presentándose como un donante interesado en financiar investigaciones sobre lupus. «La paciente responde lentamente al tratamiento», explicó Hernández, un hombre de unos 50 años, con ojos cansados pero amables. «Los medicamentos experimentales son caros y no están cubiertos por la seguridad social. Para una madre soltera, eso es un estrés adicional, especialmente con 3 hijas pequeñas». Las palabras «madre soltera» resonaron en Alejandro como un martillo. «¿Cómo están las niñas?», preguntó, intentando mantener la compostura. Hernández sonrió. «Son un tesoro. Valientes siempre con su madre, trayendo dibujos y cuentos para alegrarla». Alejandro salió al jardín del hospital, donde los jacarandas proyectaban sombras en los bancos de piedra. A través de una ventana, vio a las trillizas jugando con una mujer mayor, probablemente su tía. Camila, en rojo, lideraba un juego de rayuela, dibujando líneas con tiza en el suelo. Daniela, en azul, observaba con atención como si calculara los patrones del juego. Emilia, en verde, cantaba una canción infantil, su voz suave como una brisa. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía Camila. Tenía la barbilla decidida de su abuela Rosalía Daniela, su propia costumbre de analizar antes de actuar, y Emilia los ojos expresivos de Isabela llenos de vida. La verdad lo abrumó. Esas niñas eran sus hijas, y él había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. La culpa lo consumía, pero también lo llenaba de una urgencia feroz. No podía seguir viviendo como si no existieran. Decidido,
Buscó a María López, la tía de Isabela, profesora de literatura en la Universidad Nacional de México. La encontró saliendo de un aula en el centro histórico, su rostro marcado por años de responsabilidad. «Señora Morales, soy López», dijo Alejandro, su voz más temblorosa de lo que quería admitir. «Creo que soy el padre de las trillizas de Isabela. Necesitamos hablar». María, una mujer de 52 años, con el cabello corto y la mirada penetrante, lo estudió como si pudiera ver a través de él. «Así que finalmente lo descubriste, señor Vargas», dijo con frialdad. «El gran Alejandro Vargas, destructor de sueños, ha hecho sus cálculos. Sus palabras cortaron como cuchillos, pero Alejandro no se inmutó. No sabía nada, dijo. Si lo hubiera sabido, habría vuelto». María rió una risa amarga que resonó en el patio antiguo. «¿De verdad? Porque Isabela te llamó 2 veces cuando descubrió que estaba embarazada. Tu asistente dijo que estabas no disponible para asuntos personales». La revelación fue un golpe físico. Alejandro recordó aquellos meses en Silicon Valley, días de 18 horas, negociaciones cruciales y su orden de filtrar todas las llamadas no relacionadas con el negocio. «Nunca recibí esos mensajes», murmuró, pero María no cedió. «No importa ahora». Isabela decidió que un hombre que priorizaba el dinero sobre el amor no merecía saber de sus hijas. La conversación se prolongó tensa y cargada de años de resentimientos. Finalmente María sacó una caja de cartón vieja de su coche. «Isabela escribió estas cartas para ti», dijo su voz cansada. «Nunca las envió. Tal vez te ayuden a entender lo que perdiste». Esa noche, en su ático, Alejandro abrió la caja con manos temblando. Las cartas en la letra familiar de Isabela eran un diario de dolor y amor. La primera fechada 6 meses después de su partida, «Los bebés patearon hoy. Son 3, Alejandro. Me pregunto si te importaría si lo supieras». Otra cuando las niñas tenían 6 meses, Camila rodó hoy tan decidida como alguien que conocí. Daniela observa todo con ojos serios. Emilia ríe por todo. Son perfectas. La última de hace 2 años lo destrozó. Vi tu foto en una revista. Pareces exitoso y feliz. Me alegro de no haber enviado estas cartas. Construiste la vida que querías y nosotras la nuestra sin ti». Mientras leía Alejandro, recibió una llamada de Juan Ramírez, su investigador. «Hay algo más, señor Vargas», dijo, su asistente en Silicon Valley. El que bloqueó las llamadas de Isabela recibió un soborno de 50,000 pesos de su hermana Victoria Vargas. Ella temía que un escándalo familiar dañara Vargas Tech. Alejandro sintió una furia fría. Victoria, su hermana mayor, siempre había protegido la empresa a cualquier costo. Había vigilado a Isabela desde entonces, asegurándose de que no contactara a Alejandro. Ahora, con las trillizas en escena, Victoria estaba dispuesta a hacer lo que fuera para mantenerlas fuera de la vida de su hermano. Alejandro colgó mirando las luces de Ciudad de México desde su ventana. Las cartas de Isabela, las risas de las niñas, el gesto de Camila cruzando los brazos, todo lo confrontaba con su pasado, pero también le ofrecía una oportunidad, una posibilidad de redención que nunca había imaginado. Decidido, marcó el número de María. «Quiero conocer a mis hijas», dijo. «Haré lo que sea necesario». Pero no sabía que Victoria, desde su despacho, en la sede de Vargas Tech, ya estaba planeando su próximo movimiento, uno que pondría en riesgo todo lo que Alejandro estaba a punto de construir. Construyendo conexiones, la luz del atardecer
bañaba el jardín del Hospital Médica Sur tiñendo los bancos de piedra con tonos dorados y rosados. Era finales de septiembre de 2025 y Ciudad de México, aún vibrante tras las fiestas patrias, se preparaba para el otoño. En el barrio de Coyoacán, los cafés se llenaban de estudiantes y los artistas callejeros pintaban murales en las plazas, mientras el aroma de gorditas se mezclaba con el de las panaderías que horneaban sopes. Pero en el hospital, el tiempo parecía detenido, atrapado en el murmullo de las enfermeras y el zumbido de los monitores. Alejandro Vargas, sentado en un banco del jardín, sentía el peso de las cartas de Isabela Morales en su corazón. Cada palabra escrita por la mujer que amó lo había confrontado con su pasado, la decisión de dejarla por Vargas Tech, la ambición que lo cegó y ahora la posibilidad de que Camila Daniela y Emilia, las trillizas de 5 años que había conocido en el pasillo, fueran sus hijas. La revelación de que su hermana Victoria Vargas había sobornado a su asistente para bloquear las llamadas de Isabela añadía una capa de traición que lo consumía. Victoria, siempre protectora del legado familiar, había mantenido a Isabela y las niñas fuera de su vida para evitar un escándalo. Pero Alejandro no podía seguir ignorando la verdad. Tras 2 semanas de negociaciones tensas con María López, la tía de las niñas Alejandro, obtuvo permiso para conocerlas, pero con condiciones estrictas. Solo como amigo de su madre advirtió María sus ojos fieros bajo el cabello corto. No les dirás quién eres hasta que Isabela pueda decidirlo. Han pasado por demasiado con su enfermedad. Alejandro aceptó, aunque cada fibra de su ser gritaba por reclamar a sus hijas. El jardín del hospital, con sus jacarandas y fuentes, se convirtió en el terreno neutral para el encuentro. Alejandro llegó 15 minutos antes sus manos, sudando como las de un adolescente en su primera cita. Llevaba una bolsa con pequeños regalos, lápices de colores para Camila, un libro sobre constelaciones para Daniela y una partitura de mariachi para Emilia. No eran regalos caros, sino pensados, basados en lo que había observado en su breve encuentro. Cuando María apareció con las trillizas, su corazón se detuvo. Vestían nuevamente colores vivos, Camila en rojo, Daniela en azul, Emilia en verde. Sus rostros idénticos eran un milagro, pero sus expresiones únicas. Camila desconfiada lideraba. Daniela analítica observaba. Emilia radiante sonreía. «Niñas, este es el señor Vargas», dijo María con cuidado. «Conocía a vuestra madre en la universidad». Camila dio un paso al frente como una pequeña diplomática. «Soy Camila», anunció, estudiándolo con ojos suspicaces. «Esta es Daniela y esa es Emilia». Emilia ofreció una sonrisa tímida mientras Daniela inclinaba la cabeza como si descifrara un enigma. «Es un placer conoceros», dijo Alejandro, arrodillándose para estar a su altura. «Vuestra madre me hablaba de 3 niñas muy especiales». Camila entrecerró los ojos. «Mamá nunca te mencionó. Si erais amigos, ¿por qué no sabemos de ti?». La pregunta lo desarmó, cortando su compostura ensayada. A veces dijo lentamente, «Los mayores toman caminos diferentes y pierden el contacto con personas importantes, pero eso no significa que dejen de quererlas». Daniela, que había estado callada, habló de repente. «¿Por qué mamá se pone triste cuando ve familias con papás?». La inocencia de la pregunta lo golpeó como un puñetazo. María intervino rápidamente. «Daniela suficiente por ahora», pero Emilia, con su sensibilidad innata, estudió el rostro de Alejandro. «¿Por qué tus ojos están tristes como los de mamá?
Preguntó con una franqueza que lo dejó sin aliento. Alejandro sintió su fachada desmoronarse. Estas no eran solo niñas, eran sus hijas, llevando pedazos de su corazón, que nunca supo que había perdido. A veces, susurró, los adultos cometemos errores que lastiman a quienes más queremos, y eso nos pone muy tristes. El encuentro duró apenas media hora, pero cada segundo fue un tesoro. Alejandro les dio los regalos observando sus reacciones. Camila tomó los lápices con cautela, pero sus ojos brillaron al ver los colores vivos. Daniela abrió el libro de constelaciones hojeándolo con fascinación. Emilia abrazó la partitura tarareando una melodía. «No necesitas comprarnos cosas», dijo Camila su tono firme. «Mamá dice que el cariño no se compra». Alejandro sonrió conmovido. «No es para comprar cariño, es porque vi quiénes sois». Camila dibuja para proteger lo que ama. Daniela pregunta para entender el mundo. Emilia canta para hacer felices a los demás. María, observando desde un banco, notó la conexión inmediata, pero también la fragilidad del momento. «Eso es todo por hoy», dijo, llamando a las niñas. Emilia, antes de irse, le dio a Alejandro una flor de papel que había hecho. «Para que no estés triste», dijo. Alejandro la guardó en su bolsillo, sintiendo un nudo en la garganta, mientras las veía alejarse Camila, liderando Daniela, analizando Emilia cantando. Durante las siguientes semanas, Alejandro estableció una rutina cautelosa. Cada tarde, tras reuniones en Vargas Tech, llegaba al hospital con café para María y pequeños gestos para las niñas. Un cuaderno para Camila, un mapa estelar para Daniela, una flauta de juguete para Emilia. Aprendió sus lenguajes. Camila dibujaba cuando estaba preocupada. Daniela preguntaba para calmar su ansiedad. Emilia cantaba para expresar sus emociones. Una tarde, mientras compartían un pan con chocolate, Camila lo miró fijamente. «¿Por qué sigues viniendo? Es solo porque mamá está enferma». Alejandro eligió sus palabras con cuidado. «Vengo porque me importáis. Sois valientes, listas y hacéis que quiera ser mejor persona». Daniela, hojeando su mapa estelar, preguntó: «¿Conocías a mamá cuando pintaba cuadros de estrellas?» Alejandro asintió, su voz suave. «Sí, pintaba amaneceres que hacían que todos se sintieran menos solos». Emilia, tocando su flauta, añadió: «Mamá dice que las estrellas son cuentos que el cielo cuenta». «¿Tú crees eso?». Alejandro sonrió. «Creo que tu mamá tiene razón». Pero la paz era frágil. Victoria Vargas, desde su despacho en Vargas Tech, se enteró de las visitas de Alejandro. Furiosa lo confrontó en su ático. «Estás loco. Esas niñas no son tu responsabilidad», dijo su voz afilada. «Si las reconoces, será un escándalo. La prensa destrozará nuestra empresa». Cuando Alejandro se negó a retroceder, Victoria cambió de táctica. Contrató a un detective privado para investigar a Isabela, insinuando que su enfermedad la incapacitaba como madre. «Si sigues con esto, demandaré por la custodia», amenazó. Un soltero obsesionado con el trabajo no es apto para criar a 3 niñas. Alejandro, herido por la traición de su hermana, reforzó su determinación. «Son mis hijas», dijo, «y haré lo que sea para protegerlas». Pero no sabía que Victoria ya había contactado a un abogado dispuesta a usar su influencia para separar a Alejandro de las niñas y mantener el control de Vargas Tech. La crisis y la promesa. El otoño de 2025 envolvía Ciudad de México en un tapiz de hojas doradas y ocres, y las calles de Polanco resplandecían bajo la luz suave de octubre. Los puestos de chiles en nogada llenaban las plazas con aromas de chiles asados, tamales calientes
y quesadillas de flor de calabaza, mientras las familias se reunían en Chapultepec, admirando los mosaicos aztecas bajo un cielo despejado. Los niños corrían por Avenida Revolución comprando calaveras para los altares de Día de Muertos y las campanas de la catedral resonaban en el centro histórico anunciando la misa vespertina. Pero en el Hospital Médica Sur, el bullicio de la ciudad se desvanecía reemplazado por el eco de pasos apresurados sobre los suelos de granito y el zumbido constante de los monitores médicos. Alejandro Vargas, de 38 años, había encontrado un frágil equilibrio con Camila, Daniela y Emilia, las trillizas de 5 años que ahora sabía que eran sus hijas. Cada tarde, tras largas reuniones en la sede de Vargas Tech, llegaba al hospital con pequeños gestos, un cuaderno de dibujo para Camila, un rompecabezas de constelaciones para Daniela y una flauta de juguete para Emilia. Las niñas, aunque inicialmente desconfiadas, comenzaban a abrirse. Camila lo desafiaba con preguntas directas como una pequeña fiscal. Daniela lo interrogaba sobre el universo, buscando lógica en un mundo caótico. Emilia, con su voz dulce, le ofrecía canciones que llenaban el aire de esperanza. Pero la amenaza de su hermana Victoria Vargas pesaba como una nube oscura. Victoria, protectora del legado de Vargas Tech, había contratado a un detective para desacreditar a Isabela Morales, la madre de las niñas, y amenazaba con demandar por la custodia, alegando que Alejandro, un soltero obsesionado con el trabajo, no era apto para ser padre. Una fría mañana de octubre, mientras Alejandro compartía un chocolate caliente con las niñas en el jardín del hospital, bajo la sombra de un jacaranda centenario, María López, la tía de las trillizas, lo llamó con urgencia. «Isabela ha empeorado», dijo su voz temblorosa apenas audible por el viento que agitaba las hojas. «Anoche sus riñones fallaron debido al lupus. Está en cuidados intensivos y los médicos dicen que necesita una cirugía de emergencia». Alejandro sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies como si la ciudad entera se hubiera detenido. «¿Cómo están las niñas?», preguntó su mirada fija en las trillizas que jugaban a las palmas en un rincón del jardín, sus risas contrastando con la gravedad del momento. «Intentan ser valientes», respondió María, sus ojos enrojecidos, «pero están aterrorizadas. No han visto a Isabela en 2 días». Alejandro se acercó a las niñas, arrodillándose sobre la grava. Sus vestidos coloridos, rojo, azul y verde, parecían un desafío al gris del hospital, pero sus rostros reflejaban un miedo que ninguna niña debería conocer. «Sé que estáis preocupadas por mamá», dijo suavemente, su voz cálida pero firme. Camila, con los brazos cruzados en su gesto protector, lo miró fijamente. «¿Va a morir?», preguntó su franqueza cortando el aire como un cuchillo. Daniela, sosteniendo un folleto médico que había encontrado en la sala de espera, añadió: «Leí que el lupus puede destruir los riñones. Es por eso que está tan enferma». Emilia, aferrando su flauta con manos temblorosas, susurró: «Quiero cantarle a mamá, pero no me dejan entrar». Sus palabras, llenas de dolor infantil, atravesaron a Alejandro, que luchó por contener las lágrimas. «Los médicos están haciendo todo lo posible», dijo buscando palabras que ofrecieran consuelo sin falsas promesas. «Vuestra mamá es fuerte como vosotras, y yo estoy aquí para cuidaros pase lo que pase». Camila, con una determinación desgarradora, preguntó: «Mi mamá muere. ¿Quién nos cuidará? Nos llevarán a un sitio como los niños sin familia». La pregunta lo golpeó como un rayo, revelando el terror que las niñas habían guardado en silencio. Alejandro miró sus rostros, cada uno reflejando un miedo diferente
Camila intentaba controlar. Daniela buscaba lógica. Emilia se hundía en la tristeza. Yo, dijo su voz, resonando con una certeza que no sabía que tenía. Porque soy vuestro papá. Nunca os dejaré ni ahora ni nunca. La palabra papá reverberó en el jardín un reconocimiento espontáneo que sorprendió incluso a él mismo. Las niñas lo miraron sus ojos abiertos de asombro. Daniela, siempre analítica, preguntó: «¿Eres nuestro papá de verdad? ¿Por qué no estabas antes, Alejandro?» Tragó saliva, sintiendo el peso de 6 años de ausencia. «Lo supe. Cuando os vi en el pasillo», dijo su voz quebrada. «Tenéis los ojos de vuestra madre, pero también algo mío, la fuerza de Camila, la curiosidad de Daniela, la alegría de Emilia. Cometí un error al no estar antes, pero prometo compensarlo». Emilia, con lágrimas cayendo, se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. Daniela, dudando, se acercó lentamente tocando su mano, como para confirmar que era real. Camila, aún rígida, susurró: «Si eres nuestro papá, no puedes irte otra vez». «No me iré», prometió Alejandro, abrazándolas a las 3. «Sois mi familia ahora». María, observando desde un banco, sintió una mezcla de alivio y cautela. Sabía que este momento era un punto de inflexión, pero también que la enfermedad de Isabela y las maniobras de Victoria podían destruirlo todo. «Vamos dentro», dijo su voz firme. «Necesitáis descansar». Esa tarde la crisis se intensificó. Mientras Alejandro estaba en una reunión crucial en Vargas Tech, discutiendo una fusión que podía salvar la empresa de una crisis financiera, su teléfono vibró con un mensaje de María Isabela: «Está en quirófano. Ven ahora». Dejó la sala sin explicaciones, ignorando las protestas de su equipo, y corrió al hospital, su corazón latiendo con un terror que ninguna negociación había provocado. En la sala de espera de cuidados intensivos, encontró a las niñas con María, sus rostros pálidos bajo las luces fluorescentes. Camila estaba sentada rígida, sus puños apretados como si pudiera controlar el destino. Daniela leía un folleto sobre trasplantes renales, buscando respuestas en la ciencia. Emilia lloraba silenciosamente, abrazada a su flauta, que emitía notas débiles cuando la apretaba. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, arrodillándose junto a ellas. «Sus riñones colapsaron por el lupus», explicó María, su voz quebrada. «La cirugía es arriesgada y las próximas horas son críticas». Camila, con una voz que intentaba ser fuerte, preguntó: «Si mamá no despierta, ¿nos quedarás contigo de verdad?». La pregunta lo atravesó, revelando la profundidad de su miedo. Alejandro tomó sus manos, mirando a cada una. «Os lo prometo. Sois mis hijas, y este es vuestro hogar conmigo, pase lo que pase». Las horas siguientes fueron una eternidad. Alejandro se convirtió en su ancla, respondiendo a las preguntas de Daniela sobre la función renal, contándole cuentos desde su infancia en Xochimilco a Emilia para calmarla y asegurándole a Camila que no debía llevar todo el peso sola. Llevó a las niñas a la cafetería del hospital, donde compartieron un platillo de quesadillas y un zumo de naranja, un intento de normalidad en medio del caos. Cuando Emilia derramó su zumo y rompió a llorar, no por el accidente, sino por el miedo acumulado, Alejandro se arrodilló, ofreciéndole su pañuelo. «Está bien llorar por las cosas grandes», Emilia dijo. «El zumo es solo una excusa». Camila, observándolo, comenzó a suavizar su guardia, sus ojos mostrando una chispa de confianza. A medianoche, el doctor Jorge Hernández
apareció su rostro agotado pero aliviado. La cirugía fue un éxito, anunció. Isabela está estable, pero las próximas 24 horas serán cruciales para su recuperación. El alivio inundó la sala templado por la fragilidad del momento. Las niñas, exhaustas, se acurrucaron contra Alejandro, que las abrazó sintiendo por primera vez el peso y la alegría de ser padre. «Mamá va a estar bien», murmuró Daniela más para sí misma que para los demás. Emilia, apretando su flauta, dijo, «Le cantaré cuando despierte». Camila, relajada por primera vez, susurró, «Gracias por quedarte, papá». Pero la amenaza de Victoria no había desaparecido. Al día siguiente, mientras Alejandro llevaba a las niñas a la escuela, su abogada Marta Rivera lo llamó. «Victoria ha presentado una demanda formal», dijo. «Alega que no eres apto para la custodia, citando tu vida de soltero y tu historial laboral. También está investigando a Isabela, insinuando que su enfermedad la incapacita como madre». Alejandro sintió una furia helada. Victoria no solo había bloqueado las llamadas de Isabela años atrás, sino que ahora intentaba arrancarle a sus hijas para proteger la imagen de Vargas Tech. «No lo permitiré», respondió. «Prepara una defensa. Estas niñas son mi familia». Esa noche, en la capilla del hospital, Alejandro encendió una vela para la Virgen de Guadalupe, pidiendo fuerza para proteger a Camila, Daniela y Emilia. Mientras la llama parpadeaba, supo que la batalla por su familia apenas comenzaba, pero también que por primera vez tenía algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Construyendo una familia, él. El invierno se asentaba en Ciudad de México y las calles de Coyoacán se iluminaban con luces navideñas que parpadeaban como estrellas en diciembre de 2025. Los mercados de La Ciudadela bullían con figuritas para nacimientos, piñones tostados y el aroma dulce de buñuelos recién horneados. Las familias paseaban por Reforma envueltas en bufandas, mientras los niños cantaban villancicos en las plazas. En el Hospital Médica Sur, la recuperación de Isabela Morales avanzaba lentamente cada día, trayendo un poco más de la mujer que había llenado lienzos con amaneceres de Chapultepec. Camila, Daniela y Emilia, las trillizas de 5 años, comenzaban a ver a Alejandro Vargas no solo como un amigo de su madre, sino como un padre que había prometido quedarse. Tras la cirugía de emergencia de Isabela, Alejandro había transformado su vida. Abandonó su ático estéril en Reforma por un piso cálido en Coyoacán, a pocos pasos del hospital y la escuela de las niñas. Las paredes antes desnudas ahora estaban cubiertas de dibujos de Camila con amaneceres que capturaban la luz de Ciudad de México, mapas estelares de Daniela trazados con precisión científica, y partituras de Emilia garabateadas con notas de canciones infantiles. Los domingos se convirtieron en domingos de tamales, una tradición que las niñas bautizaron con risas. Alejandro aprendió a hacer tamales perfectamente redondos para Daniela, que exigía simetría, en forma de flores para Emilia, que amaba lo bello, y decorados con salsas frescas para Camila, cuya mirada artística notaba cada detalle. «¿Por qué son diferentes?», preguntó Daniela una mañana estudiando su plato con ojos inquisitivos. «Porque cada una sois única», respondió Alejandro, sonriendo mientras volcaba otro tamal en la olla. «¿Por qué daros lo mismo si queréis cosas distintas?». Alejandro se sumergió en los mundos de las niñas, aprendiendo sus lenguajes. Camila dibujaba cuando estaba preocupada sus lápices, creando paisajes que reflejaban su inquietud. Daniela preguntaba sobre planetas y galaxias, buscando lógica
en un mundo donde su madre seguía enferma. Emilia cantaba para sanar su voz, llenando el piso de una alegría que desafiaba la tristeza. En el recital de baile folclórico de la escuela, un homenaje a Isabela Alejandro llevó un ramo de flor de Nochebuena, las flores favoritas de ella. Camila danzó con una fuerza feroz, como si cada paso afirmara su resistencia. Daniela se movió con precisión calculada cada gesto medido. Emilia brilló con pura alegría, su sonrisa iluminando el escenario. Cuando Emilia lo vio en el público, lo saludó con un gesto espontáneo, rompiendo la coreografía, y el público estalló en risas cariñosas. «Fuisteis magníficas», dijo Alejandro entregando a cada una un pequeño ramo. Camila, aceptando el suyo, lo miró con intensidad. «¿Por qué te importamos tanto?» Es solo por mamá, la pregunta directa como siempre lo hizo detenerse. Alejandro se arrodilló, encontrando su mirada. «Empecé viniendo por vuestra madre, pero ahora me importáis porque os conozco. Camila, eres valiente y proteges lo que amas. Daniela, eres brillante y ves el mundo con claridad. Emilia, tu alegría hace mejor a todos. Sois vosotras y no dejaré de estar aquí». Por primera vez, Camila sonrió su desconfianza, desvaneciéndose como niebla bajo el sol. Para Navidad, Alejandro encargó pulseras de plata en una joyería del centro histórico, cada una con un mensaje grabado. Tu fuerza protege para Camila, tu curiosidad ilumina para Daniela, tu alegría sana para Emilia. Las entregó en Nochebuena, mientras decoraban un nacimiento en el piso colocando figuritas bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe. «¿Por qué son diferentes?», preguntó Emilia, girando su pulsera para captar la luz. «Porque cada una brilla a su manera», dijo Alejandro. Camila, leyendo su mensaje, susurró, «¿De verdad soy fuerte?» Alejandro asintió tocando su hombro. «Eres la persona más fuerte que conozco, Camila. Llevas cuidando a tus hermanas desde que mamá se puso enferma». Daniela, abriendo su locket, leyó, «Tu curiosidad ilumina». Miró a Alejandro sorprendida. «¿Cómo sabías que quiero ser astrónoma?» «Porque siempre preguntas por las estrellas», respondió él. Emilia, abrazando su pulsera, dijo, «La mía dice que sano corazones». «Eso hago cada día», aseguró Alejandro con cada canción. Pero la amenaza de Victoria persistía. Su demanda por la custodia avanzaba en los tribunales, respaldada por informes que cuestionaban la salud de Isabela y la estabilidad de Alejandro. Victoria había recopilado declaraciones de antiguos colegas de Alejandro, pintándolo como un workaholic, incapaz de criar a 3 niñas. También insinuaba que Isabela, debilitada por el lupus, no podía ser una madre adecuada. Alejandro, con su abogada Marta Rivera, contraatacó con pruebas de la manipulación de Victoria. Transferencias bancarias que demostraban el soborno a su asistente en Silicon Valley y correos que revelaban su vigilancia de la vida de Isabela durante años. Victoria no solo me alejó de mi familia, dijo Alejandro, su voz cargada de furia. Ha intentado controlar todo por el bien de la empresa. Alejandro enfrentó a Victoria en su despacho en Vargas Tech, un espacio frío con vistas al Paseo de la Reforma. Dijo su voz como acero, «Son mis hijas. Si sigues con esta demanda, expondré cada maniobra tuya, y no solo perderás en el juzgado, sino cualquier respeto que te quede». Victoria, pálida, intentó defenderse. «Lo hice por la empresa, por nuestro legado», dijo. «Tu legado es dinero», respondió Alejandro. «El mío son Camila, Daniela y Emilia». Intimidada por las pruebas y la determinación de su hermano Victoria, firmó un acuerdo para retirar la demanda a cambio de mantener su posición en la empresa, aunque Alejandro cortó todo contacto personal con ella.
En Nochebuena, la familia improvisada celebró en el piso de Coyoacán. Alejandro y las niñas decoraron un nacimiento colocando pastores y reyes magos, mientras comían buñuelos y ponche. Emilia cantó Los peces en el río y Camila dibujó un nacimiento en papel, incluyendo a Alejandro junto a las niñas. Daniela, con su mapa estelar, señaló una constelación. Es como nosotros, dijo, 3 estrellas juntas brillando más porque están cerca. Alejandro, abrazándolas, sintió que por primera vez tenía un hogar verdadero, pero sabía que el futuro dependía de Isabela, cuya recuperación seguía siendo incierta, y de su capacidad para construir una familia desde las cenizas de su pasado. El final feliz, la primavera de 2027, florecía en Ciudad de México y los jacarandas de Polanco perfumaban el aire con un dulzor que anunciaba días cálidos. Las calles de Coyoacán vibraban con músicos, tocando sones en las plazas, mientras los cafés servían pozole, crema catalana y vasos de mezcal frescos. En una casa moderna, con ventanas que capturaban la luz dorada del Golfo de México, Isabela Morales, ahora recuperada, pintaba un lienzo de Chapultepec, sus pinceladas llenas de vida. A su alrededor, Camila, Daniela y Emilia, sus trillizas de 7 años, jugaban en el jardín, mientras Alejandro Vargas, el hombre que se había convertido en su padre, preparaba un pozole en la cocina, riendo con las niñas. El camino hacia este momento había sido largo y lleno de pruebas. Tras la cirugía de emergencia de Isabela en octubre de 2025, Alejandro había abandonado su vida de empresario distante para convertirse en un padre dedicado. Cambió su ático en Reforma por un piso cálido en Coyoacán, donde las paredes se llenaron de dibujos, mapas estelares y canciones. En el cumpleaños 36 de Isabela, en marzo de 2026, las niñas revelaron que sabían que Alejandro era su padre. Lo descubrimos hace semanas, dijo Daniela, siempre la más lógica. Tienes nuestros ojos, Isabela. Enfrentándolo por primera vez desde su recuperación, admitió con voz temblorosa: no te dije porque creí que estabas mejor sin nosotras. Pensé que tu mundo era demasiado grande para incluirnos. Alejandro, con lágrimas contenidas, respondió: mi mundo estaba vacío sin vosotras. Lo siento por todo lo que perdí, pero estoy aquí ahora. La recuperación de Isabela fue lenta pero constante. En verano de 2026, la familia se trasladó a una casa en Polanco, un refugio con un jardín lleno de hierbas para Isabela y un estudio donde sus lienzos capturaban amaneceres y atardeceres. Alejandro, viviendo a pocas calles, se convirtió en padre a tiempo completo, recogiendo a las niñas de la escuela, ayudando con deberes y preparando pozole los fines de semana, una receta que aprendió de su abuela en Xochimilco. Las niñas lo llamaban papá con naturalidad y él aprendió a navegar sus mundos, Camila con su fuerza protectora, Daniela con su mente inquisitiva, Emilia con su corazón sanador. En una noche de abril, mientras compartían crema catalana bajo un cielo estrellado, Camila reflexionó: no somos una familia normal, ¿verdad? Empezamos al revés con bebés y luego papás. Isabela, sentada junto a Alejandro, sonrió. Las mejores familias no empiezan normales. Eligen amarse cada día sin importar cómo comenzaron. Daniela, mirando las estrellas, añadió: como una constelación. Cada estrella es diferente, pero juntas brillan más. Emilia, abrazando su caja de música, dijo: como cuando compartimos churros con papá en el hospital. Alejandro creó la Fundación Camila, Daniela y Emilia, dedicada a apoyar a niños huérfanos
y con enfermedades crónicas. Camila diseñó carteles con sus dibujos. Daniela organizó talleres de astronomía y Emilia cantó en eventos benéficos, su voz llenando auditorios de esperanza. La fundación se convirtió en un faro para familias en crisis y las niñas, ahora de 7 años, encontraron propósito en ayudar a otros. Sé cómo se siente tener miedo de perder a alguien, dijo Camila en un taller, pero el amor siempre encuentra un camino. El conflicto con Victoria Vargas, la hermana de Alejandro, se resolvió en invierno de 2026. Tras retirar su demanda por la custodia intimidada por las pruebas de su soborno y manipulación, Victoria se alejó de la familia. Envió un mensaje a través de su abogado: «Espero que sean felices». Alejandro, al leerlo, sintió alivio, pero también tristeza, por la hermana que había elegido el poder sobre el amor. El detective contratado por Victoria confirmó que Isabela no tenía documentos relacionados con los negocios de Vargas Tech, cerrando el capítulo de las intrigas. No había nada que encontrar, dijo el detective. Solo una madre que dio todo por sus hijas. En octubre de 2027, Alejandro observaba a las niñas preparar pozole en la cocina de Polanco riendo mientras hacían un desastre con el maíz y el caldo. Camila dirigía con precisión, Daniela medía los ingredientes como una científica y Emilia cantaba una habanera para darle sabor. «Papá, hicimos la cena», anunció Emilia, sosteniendo una cuchara con orgullo. Alejandro, abrazándolas, sintió su corazón lleno. «La familia es elegir amarse cada día», dijo Camila repitiendo las palabras de su madre. Daniela añadió: «como las estrellas que siempre están aunque no las veas». Emilia, con una sonrisa traviesa, dijo: «y como cuando compartimos churros con papá». Esa noche, bajo un cielo estrellado, la familia se reunió en el jardín, leyendo un cuento de Sor Juana Inés de la Cruz, mientras las luces de Ciudad de México titilaban a lo lejos. Isabela, con un lienzo a medio terminar, a su lado, miraba a Alejandro y las niñas, agradecida por un amor que había renacido de las cenizas. Camila, Daniela y Emilia se durmieron en un columpio seguras en un hogar lleno de risas, canciones y promesas cumplidas. Un encuentro fortuito en un hospital había encendido 3 luces que iluminarían Ciudad de México para siempre, un testimonio del poder del amor que elige quedarse sin importar los errores del pasado.